películas de terror se estrenan en los cines de Argentina este mes de octubre y cuáles valen la pena ir a ver? No te pierdas este video porque te voy a contar de qué va cada una de estas movies para que puedas elegir cuál ir a ver y gastar de la mejor forma tu dinero. Campeones del mundo, prepárense que arrancamos. El 10 de octubre se estrenó El asesino del juego de citas, una película de terror y suspenso basada en la historia real de Rodney Alcala, un violador y asesino en serie cuyo número de víctimas todavía es desconocido. En la película ambientada en 1978, este asesino aparece en televisión en un popular programa de citas y se cruza con una joven actriz que busca abrirse camino en Hollywood. Esta peli realmente es entretenida y si te gustan este tipo de thrillers de suspenso te la súper recomiendo porque no te vas a aburrir. Nos vamos al 17 de octubre porque llega una de las secuelas más esperadas del cine de terror, Sonríe 2. La película fue un éxito de taquilla y al público le fascinó, así que esperemos que esta secuela no decepcione. Esta vez nos metemos en la vida de una famosa cantante de pop que empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores, la artista tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. La peli mantiene la misma estética que la primera, yo te la recomiendo esperando que la historia sea entretenida y le hayan dado una vuelta de rosca porque hay grandes chances de que caigan en las mismas situaciones y solo repitan lo que ya vimos en la primera película. El 31 de octubre se estrena una de las películas más esperadas del año, Terrifier 3. Para los que no conocen la saga de Art el Payaso, les cuento que este slasher es tremendamente crudo, con escenas sangrientas y explícitas no aptas para estómagos sensibles. Esta vez estamos en Navidad y mientras Sienna y su hermano luchan por reconstruir sus vidas luego de sobrevivir a los sucesos de la segunda película, Art el Payaso se pone el traje de Santa Claus y demuestra que ninguna festividad es segura, desatando sus sangrientos y delirantes asesinatos en complicidad con la trastornada Victoria, sobreviviente de la primera entrega. Para los que venimos siguiendo la saga, esta tercera entrega es mucho más cruda que las anteriores, con escenas que te van a dar ganas de vomitar, y si disfrutaste las anteriores, esta claramente no te va a decepcionar. Otra que llega el 31 de octubre es Cacería Sangrienta, un slasher francés. Un grupo de activistas medioambientales toman un centro comercial como protesta política. Lo que no esperan es que adentro los espera un trastornado guardia de seguridad que va a cazarlos uno a uno antes de que la noche se termine. Esta película es ideal para ir a ver con amigos y pasar un momento divertido con una historia entretenida, loca y que te va a hacer reír un montón. La última que llega el 31 de octubre y la que cierra el mes de octubre en los cines de Argentina es Cielo Rojo, Gigantes de Metal, una película nacional de terror psicológico en la que Bianca, una mujer atormentada por oscuros traumas de su infancia, cae en las garras de un siniestro psicópata que arrastrará su frágil mente a una guerra entre lo real y lo imaginario. La peli no es pretenciosa, parece una buena historia y creo que hay que darle una oportunidad porque nos puede sorprender. Recordá dejarme tu like, compartir el video y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo te dejo un monstruoso abrazo y acordate de mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.